Muy buen día a todos, bienvenidos. El día de hoy mis compañeras y yo desde el curso de Fundamentos de Psicobiología les vamos a exponer el tema clasificación del sistema nervioso y neurotransmisores. Este es el índice que vamos a manejar e inicia la compañera Daniela. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. El día de hoy, yo, Daniela González Ateortuga, voy a presentar el tema de la filogénesis y la ontogénesis, pero es importante recalcar que las diapositivas que se presentan frente a este tema corresponden y son de autoría de la compañera Heidi López, quien lamentablemente no pudo realizar la presentación con nosotras el día de hoy, por lo que presento yo su información. Bueno, vamos a hablar sobre dos procesos fundamentales para entender cómo se forma el sistema nervioso. Uno es la filogénesis y la otra es la ontogénesis. Ambos procesos, o bueno, ambos enfoques explican el origen del sistema nervioso, pero desde perspectivas que son diferentes. La filogénesis nos explica la evolución en las especies frente al sistema nervioso y la ontogénesis nos habla acerca del desarrollo del sistema nervioso en cada ser humano desde la concepción hasta la finalización de su desarrollo. Sin embargo, vamos a ampliarlo un poco más. La filogénesis es el estudio de cómo ha evolucionado el sistema nervioso a lo largo del tiempo, desde los organismos más simples hasta los seres humanos. Por el contrario, la ontogénesis hace referencia al desarrollo del sistema nervioso dentro del ser humano, desde su fecundación hasta el nacimiento y la adolescencia. Ahora, miremos. Compañera, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Muchas gracias. En la filogénesis nos dice que los organismos unicelulares inicialmente no tenían sistema nervioso, pero sí tenían respuestas ante estímulos. Posterior, continúa el proceso evolutivo y en animales simples como las medusas empiezan a aparecer las redes nerviosas básicas. Más tarde, en gusanos e invertebrados se empiezan a observar la aparición de ganglios y cordones nerviosos. Nuestro proceso evolutivo continúa hasta los vertebrados, en el cual surge el tubo neural, el cual es la base del sistema nervioso central. Finalmente llegamos a los mamíferos y específicamente a los seres humanos, en el cual el sistema nervioso se termina de desarrollar y se vuelve un sistema mucho más complejo en el que aparecen otras estructuras como el cerebelo, el encéfalo, el tallo cerebral, entre otras, y mostramos un proceso o una capacidad de procesamiento que es mucho más abstracto, tenemos la memoria y el lenguaje, por lo tanto es mucho más avanzado a la evolución del sistema nervioso de otras especies. En la ontogénesis, el sistema nervioso comienza a desarrollarse desde la tercera semana de la gestación, cuando el ectodermo forma la placa neural. Posterior, en la cuarta semana, esta placa se logra plegar y da lugar al tubo neural, el cual, pues como se ha mencionado, es la base del cerebro y la médula espinal. En la quinta semana de gestación aparecen las vesículas cerebrales primarias y luego se dividen estas para formar las diferentes partes del encéfalo. Al final, entre la semana sexta y la octava semana, se generan las primeras neuronas y empiezan estas a migrar y a organizarse. Es después del segundo semestre que se empieza a dar la sinaptogénesis, es decir, la formación de conexiones entre neuronas. Y más adelante, estas neuronas logran el proceso de mielinización, el cual logra mejorar la velocidad de los impulsos nerviosos. Este proceso, como se menciona al inicio, inicia en la concepción, después del nacimiento y se termina de perfeccionar en la infancia y en la adolescencia. Muchas gracias. Gracias, compañera. A continuación, la compañera Emma. Hola a todos y claro que sí, dando continuidad, quiero explicar el funcionamiento del sistema nervioso. Bueno, primeramente, el sistema nervioso consiste en una red de células especializadas que transmiten señales por todo el cuerpo. La principal función de este es regular, ordenar y responder a estímulos externos e internos. Es decir, que es el responsable de las funciones cognitivas, emocionales y conductuales. Este sistema nervioso se divide en dos sistemas, que son el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Bueno, estos sistemas, el sistema nervioso central, tiene unos componentes que son el cerebro. Dentro del cerebro está la corteza cerebral con los lóbulos, el cerebelo, el tronco encefálico y el sistema límbico. También el otro componente del sistema nervioso central es la médula espinal. Este sistema central es el encargado del procesamiento y control del cuerpo. El otro sistema que tenemos es el sistema nervioso periférico, el cual está compuesto por el sistema nervioso somático, el sistema nervioso autónomo. Dentro del sistema nervioso somático encontramos los nervios sensoriales y los motores. Y dentro del sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Este sistema periférico es el que conecta el sistema nervioso central con el resto del cuerpo. También encontramos las neuronas y las células gliales, que las neuronas son las unidades básicas del sistema nervioso y responsables de la transmisión de señales eléctricas y químicas. Esta parte de las neuronas la va a explicar una de mis compañeras más adelante, más detalladamente. Las células gliales no transmiten señales eléctricas, pero son indispensables para brindar el soporte y la protección de las neuronas. Muchas gracias. Gracias, compañera. Continúa la compañera Daniela nuevamente. Bueno, nuevamente me presento. Mi nombre es Daniela González Ateortuga. Voy a explicar la estructura y función de la neurona de manera muy breve. ¿Listo? Bueno, las neuronas son las células que son importantes
ya que son las que más representativas en el sistema nervioso y son las encargadas de su funcionamiento y de procesar y transmitir la información mediante redes complejas neuronales. Las neuronas están formadas por dendritas que reciben las señales y un axón, que es el que transmite la información, y un terminal axónico que se encarga de liberar los neurotransmisores durante la sinapsis. Es importante resaltar que gracias a la plasticidad neuronal, las neuronas pueden adaptarse y reorganizarse con el aprendizaje o ante lesiones. Internamente, las neuronas contienen organulos y un citoesqueleto que facilita el transporte de sustancias, ya sea hacia el axón de manera anterógrado o hacia el soma de manera retrógrado. Los axones pueden tener vaina de mielina, las cuales aceleran la conducción y son producidas por oligodendrocitos o células de Schwann. Por favor, la siguiente diapositiva. Es importante también reconocer que las neuronas pueden ser clasificadas de acuerdo a su morfología. Estas pueden ser unipolares, bipolares o multipolares. Las multipolares son importantes porque se dividen en dos tipos, el Golgi 1, que contiene axones largos, y el Golgi 2, que contiene axones cortos. También se pueden clasificar por la forma de sus dendritas, como células estrelladas y piramidales, y también de acuerdo a su función, ya que tenemos neuronas que son sensoriales, motoras o interneuronas. Esto sería todo sobre el tema. Muchas gracias. Gracias, compañera Daniela. Bueno, a continuación sigo yo. Mi nombre es Jessica Andrea Flores Gamboa y les voy a hablar de los neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias químicas que se producen en las células nerviosas y su función es transmitir información a otras neuronas o ejercer una función determinante sobre otras neuronas u otras células vecinas. En resumen, son como mensajeros químicos que se liberan en la sinapsis y transmiten señales a otras células. Los neurotransmisores son transportados a través del axón mediante microtúbulos y son almacenados en el botón sináptico hasta que son requeridos en la sinapsis. Aquí podemos ver los neurotransmisores, estas pequeñas esferas. Bueno, aquí tenemos la clasificación de los neurotransmisores más conocidos y las partes del cerebro sobre las cuales actúan. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican según el efecto del neurotransmisor sobre el sistema nervioso de la siguiente manera. Tenemos los neurotransmisores inhibitorios, los excitatorios y los mixtos. Los exhibitorios ralentizan o detienen el efecto del impulso nervioso. Los excitatorios aceleran el efecto del impulso nervioso y los mixtos tienen un efecto, cumplen esta doble función y en ocasiones pueden excitar o inhibir el impulso nervioso dependiendo de la situación. Bueno, aquí tenemos la función de los neurotransmisores más conocidos. Tenemos a la glicina que interviene en los procesos de la memoria y de la digestión, el neurotransmisor GABA que detiene la transmisión de las señales eléctricas en la sinapsis, la acetilcolina que influye en la memoria, la atención, el aprendizaje y el movimiento muscular involuntario, el glutamato que es fundamental en los procesos de memoria y aprendizaje, la serotonina que interviene en los estados del ánimo, la histamina que ayuda a controlar el ciclo de sueño y de vigilia, la adrenalina que es un excitador que interviene en el mecanismo del estrés, en la respuesta del organismo al estrés, en la atención y en el sueño. La noradrenalina, que también es un excitador que también participa de este proceso, de esta respuesta del organismo al estrés, aumentando los latidos del corazón y activando los músculos. Y la dopamina, que se relaciona con la generación de emociones positivas como la motivación y el interés. A continuación, la compañera Camila. Buenas, mi nombre es Camila Moreno Josa. Les voy a hablar sobre el tema de la transmisión sináptica. La transmisión sináptica es un proceso vital que permite la comunicación entre neuronas y otras células del cuerpo. Este proceso es importante para el funcionamiento del sistema nervioso. La transmisión sináptica tiene unas funciones, las cuales permiten la comunicación neuronal, que está en la siguiente diapositiva. La comunicación neuronal es la que permite el paso de la información entre neuronas. El procesamiento de señales es la que integra y modula señales excitatorias e inhibidoras. Las excitatorios son las que estimulan la actividad postsináptica y los inhibitorios son los que reducen la actividad postsináptica. También está el aprendizaje y la memoria, es la que depende de la plasticidad sináptica como la potencia a largo plazo. En esto también podemos ver que puede haber una disfunción sináptica, la cual cualquier alteración en ese proceso puede provocar trastornos neurológicos y psicológicos. Los trastornos relacionados con esta disfunción sináptica son lo que es la epilepsia, que es la hiperactividad sináptica normal. También está la depresión, que es la alteración en los neurotransmisores, como la serotonina. En el Alzheimer podemos ver el deterioro de la comunicación sináptica. En el Parkinson podemos ver la déficit de dopamina en ciertas áreas cerebrales. Estos trastornos pueden ser producidos por una producción anormal de neurotransmisores, cambios estructurales o funcionales en los receptores, o también por problemas de recaptación. Algunos neurotransmisores comunes son los excitatorios, los inhibitorios y los neuromoduladores. En conclusión, pues, para entender cómo funciona la sinapsis, no desde el punto de vista de la neurociencia, sino que también que nos ayuda también para el diagnóstico y el tratamiento de múltiples enfermedades. Muchas gracias.
Gracias, compañera. Estas fueron las referencias bibliográficas que empleamos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.